sangre es la encarnación, uno puede decir, de un ciudadano israelí, porque nace en Polonia, hijos de personas, de víctimas del Holocausto. Su padre y su madre afortunadamente consiguen salvarse, sus tíos con menos suerte, y al final de la guerra sus padres llegan en Austria, en la ciudad de Linz, donde él nace. En 1947 nace en Linz. Un año más tarde los sionistas declaran un estado independiente en Israel en 1948, y sus padres llegan en el 49 o 50 en Israel, y entonces el niño nace en Austria, pero después a 3 años ya está en Israel. Eso es la historia de la gran mayoría de la gente ahí en estas tierras. La familia un judío polaco de grande nivel social e intelectual, sus padres eran profesores de universidad, habla francés también en familia, y el niño crece entre el polaco, alemán, austríaco, el hebreo, judío hebreo, no sé cómo se dice en español, la lengua hay en Israel, inventaron más o menos en Israel, y el francés, y eso lo permite de tener esta visión internacionalista, abierta, humanista, que ha sido durante siglos la cosa más importante del mundo judaico. El mundo judaico, básicamente, el humanismo judaico ha sido catalizador de todos los humanismos europeos, ha sido también base esencial de lo que se llama la izquierda, el humanismo, la humanidad izquierda. Entonces, uno hace la lista de los revolucionarios europeos del siglo XIX, y quizás casi la mitad son judíos. Entonces, un mundo fértil, enorme, y con un deseo esencial de una igualdad a nivel mundial, de vivir de una manera internacional, desde Marx, pasando por Luxemburgo más tarde, o Trotsky, o Lenin, todo un mundo de una visión internacionalista. Le viene encima el Holocausto. La derecha hebraica vence en sus teorías, los sionistas es la derecha y extrema derecha del mundo judaico, y este nacionalismo de extrema derecha se coagula en el Estado de Israel. Todo esto para decir que incluso hasta hoy hay por el mundo intelectual humanista judaico no lo tienen para nada claro la existencia de Israel, de Noam Chomsky, Noam Klein, y él es parte de este mundo, pero vive en Israel. Vive en Israel, ha hecho entonces sus estudios en parte en Francia, en parte de la Sorbonne, en parte en Inglaterra, donde llega a ser docente de una universidad en Manchester, y pues después vuelve a Tel Aviv y es profesor de historia del cine y de semántica cinematográfica. Pero hay una cosa que le come interiormente, es esto, su lucha por el humanismo judaico contra el proyecto sionista en Israel, que es todo el contrario de lo que el mundo judeo ha sido durante siglos y siglos. Es al contrario, cerrado, búnker, supremacía del mundo judaico sobre otras razas y otras religiones, y un mundo, una especie de franquismo multiplicado por X ahí. Y este hombre va intentando de mantener la tradición humanista judaica contra la corriente general de Israel. Entonces es un hombre muy controvertido en Israel y muy fuera del discurso normal de Israel, y por eso, en mi opinión, muy merecedor de un homenaje. Pero pasa una cosa: en el 2008 escribe un libro que se llama La invención del pueblo judaico, y yo os recomiendo a todos de leerlo. A mí fue impactante. Lo he leído
y cambia radicalmente no solo la historia del mundo judaico, pero nuestra historia, casi más importante, la historia de todo el mundo europeo y de todo el vacío mediterráneo, y con una lógica, es extremadamente fácil de leer el libro, y las cosas que parecían absurdo antes de la historia del pueblo, después de 2000 años, el pueblo finalmente vuelve en sus tierras y tal. Evidentemente, si fuera así, los indios podían volver en Nueva York, porque hace tan solo 3 siglos, 2 siglos que han dejado Nueva York, y hay muchos pueblos que pueden volver, los italianos podían volver a Mérida, por ejemplo, y hacer un festival mejor, el festival de cojinzas y todo espagueti, ¿no? Y entonces, bueno, y empieza este hombre, entonces es un pequeño libro de acceso fácil, porque lo quería, porque es un profesor de cine, y por eso entonces le interesa la comunicación popular, la comunicación inmediata, y va lentamente haciendo un repaso de la verdadera historia. Verdadera historia, yo no puedo decir, es un libro de 350, no, en pocos así, cosas importantes, nunca. Sí, Roma se ha enfrentado al reino de Israel en su época, pero esta cosa que los romanos han echado a todos los judíos y que durante 2000 años esos pobrecitos han dado vueltas y para finalmente volverse falso. Quizás han echado a 100 personas o 200 personas, los líderes, pero la gente normal se quedaron donde estaban. Y básicamente lo que estaba diciendo desde el principio dice que los palestinos son seguramente más judíos a nivel genético y a nivel de todo, que todo lo demás. También porque, entonces, iba documentando esto, si fuera 2 millones, porque los sionistas dicen 2 millones de judíos fueron echados por los romanos y por eso sintieron y todo, un historiador romano hubiera escrito algo, no hay nada, no sale de los grandes historiadores, Suetonio o otros Tácitos, no dicen están gente de la época, y entonces, y además citan, voy saltando rápidamente las cosas, los primeros concilios cristianos, donde la mitad, sino 3/4 de las reglas de los concilios. En los concilios eran las reuniones de los cristianos, incluso hoy, y periódicamente los jefes cristianos se unen para decidir de las leyes de las cosas. Y se ve en los primeros concilios del siglo 3, 4, 5, por ahí, que existen todos los documentos en el Vaticano, que la mitad, o sea, 3/4 de la problemática es cómo enfrentarse a los judíos. Esto de los primeros concilios. ¿Por qué? Porque tienen dinero, porque sus escuelas son mejores y porque hacen proselitismo y están quitando fieles a la Iglesia Católica o cristiana, porque ya todavía no era dividido. Y entonces va citando cosas, argumentos, o argumenta, por ejemplo, yo estoy saltando todo el libro rápido, que en el siglo 7, 8, cuando los árabes llegan en la península española, hispánica, hay documentos musulmanes, historiadores musulmanes, que va comentando que 2 de los 3 ejércitos islámicos que asaltan a Sevilla y que conquistan Sevilla eran judíos, eran bereberes que habían sido convertidos al judaísmo durante siglos, que en Norteáfrica, que después vienen invasos por el mundo musulmán, los árabes musulmanes, estos son bereberes, y al principio consigue mantener su religión, su nueva religión judaica, y los musulmanes les utilizan como mercenarios, pero no, lentamente después hay una presión para hacer que cambie la religión. Pero entonces Sevilla conquistado por ejércitos judíos, todo eso. Y de cual nadie habla, no, los libros de historia no saben, y son informaciones que se pueden corroborar, porque además Arturo Kessler, que era un escritor premio Nobel judaico unos décadas antes, había escrito también otra cosa, un libro que se llama la tribu 13, ¿cómo se dice en español?
No, la tribu número 13, ¿cómo se llama? El treceño, ¿cómo se dice? El 13º tribu, porque en la historia de Israel hay 12. Y esto, el 13º, son la gente convertidos. Y además, otro gran parte de la historia también ignorado es el Imperio Khazar. ¿Alguien conoce el Imperio Khazar? Yo no lo conocía antes. Y ahora, tú conoces algo de los Khazares. Ok. De los judíos khazares. Eso es. Bravo. Ya tenemos una traducción. De los judíos tunecinos. Los judíos que son de bereberes y son diferentes. Bien, los Khazares era un imperio entre el mundo bizantino y el mundo turco, islámico, y el otro lado ortodoxos. Corresponde hoy a Ucrania, Georgia, parte de la Turquía, toda esta parte de la Mar Negro, parte este. Un imperio enorme, un imperio que duró 2 o 3 siglos, de una población turco-caucásico. Y estos deciden convertirse al judaísmo. También todo esto es documentado, pero no se habla. Y después vamos a ver por qué no se habla de esto. Y en pocas palabras, entonces el señor Shlomo Zahn va contando esta historia tranquilamente de cómo entonces se convierten por razones políticas, para no ser ni cristianos y no ser musulmanes, y para ser como en medio. Y también, más que todo, para beneficiar del apoyo financiero de los judíos y de la sede, ¿cómo se dice? La ruta de la sede, que pasa por ahí. La ruta de la sede en manos de grandes comerciantes judíos ya a la época. Y entonces, y después tú ves que de este mundo nace lo que se llaman los judíos Ashkenazis. Los Ashkenazis son de Khazar, y corresponden al 70% de la población de Israel. Son judíos Ashkenazis que después llegaron en Polonia, Rusia, Polonia, Alemania, porque los turcos le echaron en el siglo XII, y de ahí fueron ellos las víctimas del holocausto, porque eran los alemanes, los polacos, judíos que fueron después llevados a los campos de concentración. Y después ellos llegan en Israel, y en pocas palabras, resumen de todo esto, la población de Israel es gran parte, 70% caucásico, de descendientes de estas poblaciones de Khazar. Otros 20-25% o 20% son bereberes, y de ahí pasando por España, que después vienen llamados los sefardíes, y entonces Ashkenazis, sefardí, y después quizás 10-15% de gente que todavía eran ahí, que eran del Medio Oriente, y entonces ellos descendientes directos de los antiguos habitantes moradores de Israel. ¿Qué pasa? Deslegitima la fundación de la historia de Israel, quita toda credibilidad al proyecto sionista, y es un libro bomba en Israel. Durante 6 meses es el libro número 1 vendido en Israel. En Estados Unidos también por la comunidad judeo ahí, en el New York Times, estamos hablando de 2008, 2009, 2010. Una coalición de historiadores y todo, se unen y dicen, es una mierda, esto es falso, esto es un historiador del cine. ¿Cómo puede permitirse de ponerse en territorios que no conocen? Y van machacando, y el tío no hace un paso atrás, mantiene esto, y lentamente, como todas las cosas, una idea tan revolucionaria, lentamente está entrando, y hasta genéticamente va demostrando que sí, que mucha gente que son judíos hoy en día son caucásicos, vienen de ahí, o otros son bereberes en África, o otros todavía, y ahora vamos a llegar, son de origen fenicio. Pero esto es la segunda parte, rápido. Sigue el señor Shlomo Zahn, escribe desde entonces, es muy prolífico, ha escrito 2 o 3 libros desde entonces, un libro sobre la semántica, el uso
semántica de las palabras como armamento de los sionistas. Es decir, que tú lees un periódico, si los israelíes matan a 15 palestinos, es incidentes en Israel, 15 muertos. Si los palestinos matan a 15 personas, es los terroristas han matado a inocentes. Y esto pues viene analizado en un libro así de gordo, todo el uso extremadamente sofisticado, y hasta en el Ministerio de la Propaganda que existe, la Hamara, en Israel, una sección que estudia muchos idiomas y la lingüística, porque hay muchos argentinos judíos que entonces en español, en castellano, en inglés. Bueno, esto me desmonta todo eso. Y por acabar, el último piedra que cae, hace tan solo 6 meses escribo un libro que se dice: yo me doy debajo de la raza judaica. Es un libro. Y el libro, con título como provocación, es humanista. Y dice: ¿por qué tenemos a contar esta historia? Dice: ¿quién es judaico, quién no es? ¿Quién es islámico o quién no es? Somos humanos. Soy harto de tener defensivos, soy judío, yo no voy a decir, soy habitante del planeta Tierra, yo vivo ahí, y somos todos habitantes, y somos una roca, una piedra en medio de la gran inmensidad. Y en un libro de un humanismo, el mismo humanismo que ha sido el humanismo judaico desde siglos y milenios. Gente que sí, que nunca han tenido, bueno, hasta ahora, un territorio, y por eso el reino internacional hablaba muchos idiomas. Una cosa, me dice: usted es obsesionado sobre el tema de Palestina. Sí, es verdad, yo fui ahí, en los años 60, 70, cuando era muy joven, era sionista, yo fui en Israel, he ayudado, yo tengo hasta un reconocimiento del ejército de Israel por la ayuda artística. No soy judeo, pero había totalmente adoptado las y después he dado la vuelta a eso. ¿Y por qué? Porque como hombre distinto, en el mundo occidental había muchas relaciones con el mundo judaico. Somos nómades, hablamos muchos idiomas, tenemos mezclas. Yo mismo tengo una mezcla, pero italiano sí, pero no, mi madre es inglesa, nació en los Estados Unidos, tengo franceses, polacos, pero toda gente de circo. Y cuando hablo con alguien de la comunidad judaica es muy parecido. Hablo muchos idiomas también, malos todos, ves como dicen las palabras, pero está en italiano, hablo malísimo el italiano, hablo mal inglés, hablo alemán, pero hablo. Y también en la Segunda Guerra Mundial hay historias poco conocidas de circos que ayudaron a muchos judíos a salir de Europa. Doblaban las capas, por ejemplo, de una cierta manera, dejando espacios dentro de la carpa donde 3 o 4 personas podían esconderse, y así circulaban de esta manera y se acaba. Entonces, esa idea inicial que yo he tenido de mi familia de un paralelismo entre nuestros dos mundos, una misma lucha como internacionalista y nómade contra los sedentarios, en el sentido que toda mi infancia era líder de ser yo nómade en una realidad de sedentarios. Todo esto yo lo compartí y lo había asociado totalmente a la idea del sionismo. Fue ahí en Israel después de unos meses que empezó a ver que la cosa no funcionaba, y los palestinos, ¿qué culpa tienen la historia del holocausto? Nada, no habían hecho nada. ¿Quién son esta gente? Y después, incluso a nivel histórico, y llega el señor Shlomo Zalman y me lo pone en manera, con una lógica de verdad imponente y claro, sencillo, y funciona. Y entonces después con este último libro, dándose debajo del judaísmo y diciéndose humanista, esto es puro circo, es puro hombre. Los payasos, podría decir precisamente, los payasos se dan de vuelta debajo de la cultura, de las convenciones sociales, de las obligaciones y todo, y viven una cosa humanista. Y entonces
He querido hablar de este hombre, también ahora está grabado, para recomendar a la gente que no conoce el hombre de interés de quién es, y si pueden leerse el libro de Invención del Pueblo de Israel, o Pueblo Judaico. Es un libro, en mi opinión, que determina el principio del siglo XXI. Y para él entonces... Entonces, mira, hoy os ha tocado el cielo, os ha tocado la historia. A mí, a lo mejor por no tener un pueblo mío, y no tener una patria, en mi familia, generalmente, todos han sido muy interesados a la historia. Mi padre no sabía leer. Mi padre murió a 87 años. A 50 años he intentado aprender a leer, y yo tengo recuerdos de mi padre en mi infancia, que estudiaba, intentaba de aprender a leer, y tenía una guía telefónica, y leía la guía telefónica en la noche. Era su libro. Y me dice, no puedes imaginar cuánta gente se llama López. Pero iba e inventaba historias, las direcciones y todo, y el porqué, digo López, pero era Basio o Rossi en Italia. Y entonces, y mira, seguramente estos son sus hijos. Él se inventaba historias de verdad, de relaciones de amor entre la gente en la misma página, ¿verdad? Pero mi padre, a pesar de no saber, le interesaba la historia, y sabía por razones orales muchísimo de historia, y nos traía toda la familia a ver monumentos, cosas, piedras. Mira esta piedra, esto tiene su importancia. Y entonces nunca había pensado en lo que no pienso, que mi padre era un analfabeto, era solo que no sabía leer, pero no era analfabeto. Solo por decir, mi tío también era, en mi opinión, un poco más tonto, pero era mucho más rico que mi padre. A mi tío era propietario del Circo Buglione, y tenía muchísimo dinero. Y un día, a 17 años, he dicho a mi tío, y yo digo, me parece imposible que tú no sabes leer, como porque mi padre tampoco. Y él dice, no lo necesito, yo sé contar. Yo digo, vale, de acuerdo. Pero, yo digo, pero hay cosas increíbles que lee, textos y cosas, y poetas y cosas que lee, y libros, historias. Y mi tío, con mucha tranquilidad, me dice, sí, pero mira, a mí yo no tengo mucho tiempo a perder, porque es un hombre de negocio. Y entonces, ¿sabes qué? Si el libro es bueno, tarde o temprano harán una película del libro. Y yo voy a ver la película, entonces ¿por qué tengo que molestarme a leer libros que no valen la pena y que son mierdas? Yo voy directamente al mejor, lo que he hecho toda mi vida. Entonces, el Odisea de 2001, esta película de Stanley Kubrick, mi tío ha ido a verlo 30 veces, pero veía solo 4 minutos en Italia. Después, porque le gustaba como hacían los monos. Esto lo sabía bien en el espectáculo para hacer estos monos. Bueno, todo esto para decir que en esta indicación muy rara que he tenido, pero no, para nada no faltaba de curiosidad, esto siento, hay un gran amor de la historia. Y entonces es como Sal y otras, pero había una cosa que siempre quedaron ahí. ¿Y los fenicios? ¿Quién son los fenicios? Para un italiano, yo soy entonces parte italiana, parte de mi padre italiano, los fenicios eran nuestros grandes enemigos. 3 guerras púnicas, los elefantes de Aníbal, Roma, a tierra. Entonces, están sobre los cojones a los italianos la idea de los fenicios. Pero después le han jodido bien a los romanos y desaparecen. Y es muy raro. Porque los griegos no desaparecen todavía ahí, Varoufakis está ahí, y los judeos están ahí a su manera, España está ahí, y los fenicios eran el poder número 1 de todo el basin mediterráneo durante siglos. El imperio egipcio necesitaba los fenicios para todo su comercio. Los fenicios iban hasta la Mar Negra y por ahí
tenía contactos con el África, contactos con la India, hay restos finitos en India, posiblemente, no se sabe, a lo mejor en las Américas también había llegado, no sabemos, pero podría ser Canarias, los fenicios, porque hay canarios, los fenicios han cogido bereberes primitivos, le han dejado ahí en las islas y le han dado ganado, y venía cada año a recoger el ganado así. Eran esclavos pero virtuales, y esto yo no lo he dicho yo, es el arqueólogo principal de la isla de La Gomera, que es un amigo mío, que es su teoría número uno, es que esos fenicios han llevado poblaciones bereberes, porque si no se puede saber cómo la gente primitiva han podido llegar a estas islas que son lejos en el mar. Bueno, todo esto para decir que este enorme pueblo desaparece. Ahora, hay fenicios, hasta las guerras púnicas, Cartagena, en España todo, Cádiz, Gades es púnico, todo esto, una enorme cultura. La dama de Elche es la dehesa Ástride de los fenicios, que es la mujer de Baal, del dios Baal, y después, boom, y después, a poco tiempo se habla de los judíos. Si tú lees todos los textos, por ejemplo, hasta la Odisea de Homero, y ves lo que escribe Homero sobre los fenicios, Odiseos, ¿cómo se dice en español? Odisea, el hombre, se dice. Ulises viene captado por piratas que son fenicios que lo venden después. Y en el texto dice, estos son banqueros, poder vender hasta su madre, todo, no tienen ningún respeto, pero son gente muy vital. Y tú lees esto y puedes poner el lugar de fenicio judío y funciona igualmente, en los mismos estereotipos, las mismas historias. Y después te das cuenta que la Roma va contra Cartago, porque por una lucha comercial para tener el comercio del Mediterráneo. Roma era república de guerreros, pero no eran comerciantes banqueros, no, eran primitivos, y estos eran extremadamente desarrollados, los fenicios, y entonces se chocan. Hasta los fenicios no tienen ejércitos, tienen mercenarios, tienen solo generales, porque son tan cultivados y tan intelectual y tan fuertes que no libran batallas, son los pueblos dominados. Y entonces es un poco como el G8, libran las batallas, pero ¿quién va a matarse? Son los pobrecitos, pero los que dominan a la gente arriba son, y entonces empezó a ver que hay una continuación, y de cierto, que empiezas, estos son parte de la historia que nadie habla de esto. Pero lo que estoy diciendo, también, si toca menos esto, hasta ha tocado más los askenazis, porque es su pueblo, es donde él viene. Pero y se explica por los safardíes por qué había tantos judíos en España, porque eran los antiguos fenicios que vivían ahí y que se habían convertido, y después, en vez de un país como podía ser el imperio de Cartago, era una idea que el 1%, una idea intelectual de gente extremadamente preparada, y una especie de masonería de la época, de gente que podían después convertirse al judaísmo como manera también de fomentar el comercio entre ellos. Gente judíos de la religión judaica que se convierte al judaísmo permiten de hacer mejor negocios entre ellos. Entonces, tú tienes una historia de la Fenicia totalmente diferente de lo que nos cuentan. Y es muy triste que no se educa la gente hoy en día a la verdadera historia de nuestro pasado. Las razones por eso no son tampoco muy complicadas de encontrar. Si tú haces la unión entre fenicio y judeos, destroza la Biblia. La Biblia, toda la historia de un pueblo unido, que Dios ha elegido un pueblo, si tú en vez lo ves como una asociación de comerciantes de alto nivel y todo, y intelectual, y
y una religión en la cual tú puedes convertirte. Entonces, ¿dónde llega Dios? Nada, no llega de ninguna parte. Y si tú aceptas lo que él dice, tampoco, no, entonces Moisés no nunca ha existido. Los judeos eran los ministros de economía y todo del egipcio, y ahí se entiende mucho más las cosas. Y entonces, hasta el Islam, y esto es la grande contradicción que yo estoy investigando ahora mismo, lo que no se dice es que la Arabia Saudita, que tiene la Meca, los salafistas y el wahabismo y todo, no van contra Israel, porque ellos también aceptan la misma narrativa. Para los musulmanes, los judíos son elegidos de Dios, pero han renegado a Dios y no han sido a la altura del dono. Eso es como ven, pero aceptan que Dios había elegido a este pueblo, y aceptan entonces que básicamente Dios había regalado a Israel a este pueblo itinerante, pero no han sido a la altura del regalo, entonces no tienen derecho. Pero es un derecho, uno podría decir, basta que se vuelvan a convertirse al Islam, que podrían inmediatamente volver a tener el amor de Dios, y los judíos tener la legitimidad total sobre Israel. Entonces, la Iglesia Católica, los ortodoxos también, todo, hay una especie de complicidad, una conspiración para mantener la fuerza histórica de la Biblia contra toda la realidad histórica, contra lo que es siempre más lo que estamos aprendiendo con la genética de las ratas, con las últimas investigaciones arqueológicas, con muchos, hasta la biología, el polen que se encuentra en los vasos antiguos nos permiten saberlas donde han viajado estos. Todo esto para decir que hay una historia, y nuestra cultura del mundo europeo, del mundo mediterráneo, del Medio Oriente, del África del Norte, de todo esto que está tapado por razones religiosas y finalmente por razones políticas. Y hay gente, ciertos, muy valientes como esta persona, que seguramente arriesga su vida para intentar cambiar la narrativa y volver a una verdadera narrativa. Entonces, esto yo creo que es quizás la lucha más importante de hoy en día. Es una lucha sobre la narrativa de nuestra existencia.